Joan Miquel me estaba diciendo que preguntase a ver quién mueve los hilos. Sí. Yo los sumaría una coletilla. ¿Quién mueve los hilos? Y Daniel, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, son dos preguntas distintas y no sé con quién La que empezar. quieras. Lo que está pasando a nivel mundial, es decir, lo que tú estás viendo ahora mismo en Estados Unidos, es lo mismo que hemos visto en Venezuela en el año 2015-2016 con guarimbas, es lo mismo que hemos visto en todas las revoluciones de color, que sea en 1986, la primera revolución de color en las Filipinas, o de China en 89, que bueno, no salió bien por suerte para los chinos, porque en este caso pudieron seguir con su sistema, en vez de sistema liberal banquero financista. Después empezamos en el año 2000 con revoluciones de color, primero en Yugoslavia con Milosevic, después siguieron las revoluciones en Kirguistán, en Líbano, en Ucrania, en Georgia, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado, a nivel político, lo que estamos viendo es el fin del modelo económico. Es decir, la economía que desde los años 40, podemos decir 44, el acuerdo de Bretton Woods, que lleva básicamente 3 generaciones funcionando a nivel planetario, está llegando a su fin. Esto también es fácil de entender. Tú ten en cuenta una cosa, que en el siglo XIX existían 4 modelos económicos. Británico, pruso o alemán después de la guerra con Francia, americano finales del siglo XIX y japonés principios del siglo XX. Estos 4 modelos económicos se convirtieron en 2 a finales de la Segunda Guerra Mundial con el acuerdo de Bretton Woods. Por un lado teníamos los capitalistas occidentales con todo su bloque y por otro lado la Unión Soviética y los países del bloque socialista. Y estos 2 modelos coexistían entre el año 1940 y 1989, si tú quieres tomarla como punto de partida, la caída del muro de Berlín, o 91 como la caída de la Unión Soviética. Entonces, en algunas cosas de Occidente lo tenía mejor, en otras cosas, sobre todo a nivel social, la Unión Soviética, el bloque socialista estaba mejor, y a nivel demográfico eran muy, muy parecidos. En 91, estos 2 modelos se juntaron en un modelo planetario. ¿Por qué se cayó la Unión Soviética? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Va más allá del alcance de esta entrevista, porque podemos hablar horas y horas y horas, pero te quiero decir que la parte económica en 91, la Unión Soviética estaba creciendo casi 10% anualmente, y no tiene nada que ver que el modelo socialista era peor que el modelo capitalista, pero los 2 modelos en 91 se juntaron en este un modelo planetario. Entonces, si en el siglo XIX teníamos 4, a finales de la Segunda Guerra Mundial 2, en 91 se quedó un modelo planetario liberal banquero financista basado en el concepto de expansión planetaria sin límite. Bien. De tierra con recursos limitados. La cosa, Daniel, ahora es que parece, según lo que he visto, leído entrevistas tuyas, etcétera, que el modelo prácticamente está agotado y se va todo a la M, ¿no? Es decir, caput. A partir del año 2, es decir, el modelo planetario liberal financista existió entre el año 1991 y más o menos el año 2006. Es decir, si a finales de los años 70 el Occidente ya empezó a sentir lo que estamos viendo ahora mismo, el límite de crecimiento, pudo sobrevivir 17 años más gracias a haber conquistado el espacio soviético de satélites. Pero a partir del año 2006, 2007, 2008, estamos viendo, en aquella época lo llamaron la quiebra Lehman Brothers, la quiebra subprime, pero no era ni quiebra Lehman Brothers ni subprime, era simplemente el primer toque de esta crisis sistémica que estamos viendo en este momento, es decir, la quiebra planetaria. Y ahora, en el año 2020, hemos llegado al fin del modelo, es decir, esto es el fin del modelo, y no es un modelo de una rama de economía, es la quiebra sistémica la que estamos viendo. Quiere decir que las consecuencias de esta quiebra es todo lo que estamos viendo a nivel mundial. Y la lucha, sí, esto lo explico en mi libro La trastienda de Trump, sobre Donald Trump, que salió hace 3 años y medio en Estados Unidos y también en España. Sí, entre 44 y 91, la lucha entre el mundo capitalista y el mundo socialista comunista, en 91 esta lucha pasó al bloque capitalista entre los liberales banqueros financistas, de estos parásitos de Wall Street, que juegan con numeritos en la pantalla de ordenador por un lado, y por otro lado los industrialistas aislacionistas. Y en las elecciones del año 2016 la cara de este grupo ha sido Donald Trump, y lo que estamos viendo ahora con las
disturbios en Estados Unidos, los mismos disturbios que estamos viendo en Ucrania, los mismos disturbios que estamos viendo en Rusia, los mismos disturbios que estamos viendo en España. Daniel, ¿y todo esto es espontáneo o por el contrario está ordenado? ¿Es el resultado de una serie de acciones? No existe ninguna manifestación espontánea en ninguna parte del mundo. En el mundo de espionaje decimos existen operaciones bien hechas y mal hechas. El resto son teorías de conspiración. Si tú has visto lo que han hecho en las revoluciones de color que están por Yugoslavia o las que hemos visto en Ucrania, en Maidán, en Kiev, en el año 2013, el año 2014, donde el Estado profundo, podemos hablar de esa gente que estaban financiando, pagando y dando los boitos, ¿te acuerdas bien? Los manifestantes en las calles, lo mismo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, o la gente, esto ya estamos, todas las redes sociales, las imágenes de la gente, los agentes de cambio, pagando a los manifestantes, y no solo eso, es decir, una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo, lo estaba comentando en alguna otra entrevista estos días, es justo que la gente que están metidos en estas manifestaciones de Estados Unidos están tan bien preparados, tienen equipos de encripción, tienen sus propios equipos médicos, acceso a armas. Ningún grupo pacifista, ningún grupo del mundo puede tener acceso a este tipo de cosas. Bien. Y la pregunta también obvia, Daniel, bien, esto es el fin. ¿Qué viene después? En pocas palabras. Esto no es el fin, es el fin del modelo, no es el fin del mundo. Ya. No es que después de este van a venir los dinosaurios. Es el fin del globalismo. ¿Qué es globalismo? Globalismo es la libre circulación de personas, de productos, de finanzas, de servicios. Esto hoy ya no existe más. El mundo sin fronteras está muerto y lo que estamos viendo, lo que teníamos antes nunca va a volver, pero nunca más. Ni en 2 meses, ni en 4 meses, ni en un año, nunca. El colapso significa la pérdida de riqueza, de propiedades, de bonos, cualquier tipo de inversión. Es un colapso sistémico. Lo que estamos viendo ahora mismo, solo ha habido 2 veces en los últimos 2000 años. La primera vez, entre los siglos 4 y 6, cuando murió el viejo mundo del Imperio Romano y apareció el feudalismo, y la segunda vez, entre los siglos 16 y 17, cuando murió el feudalismo, ha sido reemplazado por el capitalismo. Ahora estamos viendo el fin del modelo capitalista. ¿Por qué el capitalismo es finito? Es finito porque necesita expansión perpetua. Por ejemplo, en el mundo capitalista, el costo de la innovación está incluido en el costo de la producción. ¿Qué significa eso? Significa, si yo quiero inventar un nuevo teléfono que sea un 28 o iPad, no sé, 14 o 15, o sea, yo necesito incluir el coste de esta innovación en el costo del producto. Y por esta razón el capitalismo necesita la expansión de los mercados. Y como la expansión es finita porque mercados son finitos, hemos llegado al fin del modelo. Y esto es justo lo que decía y hablaba hace 2 siglos Karl Marx, porque entendió muy bien que el modelo es finito. Y Marx no se dedicaba a crear un modelo justo o el mundo justo. Él se dedicaba a contestar una única pregunta. ¿Qué va a pasar después del fin del capitalismo? Y estamos viendo ahora mismo es el fin del modelo económico. Habrá otro, pero por primera vez en la historia no tenemos un modelo nuevo que va a sustituir un modelo viejo. Y esto significa que este hueco, este vacío, este vacuum, le va a llenar una violencia extrema. Y estamos viendo los contornos de esta violencia extrema. ¿Estás diciendo que el modelo se va a llenar con violencia extrema? ¿Eso significa...? No, lo que estoy diciendo es que el hueco en este momento, sí, como no tenemos un modelo en este momento, sí, mientras que estamos inventando un modelo alternativo al capitalismo, este espacio entre un modelo y el otro, que es el hueco, tiene que llenarse con algo. Y como la lucha es de supervivencia, y somos muchos, y necesitamos tener lo que hemos tenido antes, y no podemos ir al límite. La lucha ahora mismo donde un depredador está devorando al otro. ¿Eso significa o tendría sentido la palabra guerra inminente? Depende de cómo quieres entender la guerra, porque vamos a ver, el problema de la guerra para la élite es lo bueno para ellos, no sé, ahora mismo en el de las
las deudas, que son pasivos no financiables, está entre 3 y 4 cuadrillones de dólares, es decir, 3 y 15 ceros. Es una suma que es imposible de comprender, pero si te digo que es casi 50 veces el PIB mundial, te da una idea de lo que el mundo y los bancos centrales tendrán que lidiar en los próximos años. Lo que pasa es que no hay ninguna forma de poder devolver esta deuda porque el modelo, el mundo está en quiebra. Para la élite global planetaria, esta élite, yo no estoy hablando de presidentes, yo no estoy hablando de primer ministros, yo no estoy hablando de director de Fondo Monetario, no estoy hablando de George Soros, no estoy hablando de Bill Gates. Esas son la gente que estamos viendo, la élite, la verdadera élite del poder supranacional. Ellos entienden que esto no tiene salida. Entonces, para ellos, la única forma de desgravar las deudas de responsabilidades es vía fuerza mayor, donde tú simplemente puedes decir qué es una fuerza mayor. Puede ser un meteorito, puede ser un tsunami que devora la mitad del mundo, Godzilla que sale del fondo del océano, o puede ser, por ejemplo, una guerra termonuclear. Porque con una guerra, no una guerra chiquitita, regional, sino una guerra planetaria, tú puedes desgravar los dedos de responsabilidades, lavarte las manos y empezar de nuevo de forma mucho más pequeña. Oye, una guerra sí. mata a 4 o 5 mil millones de personas, a esa gente les importa poco. Y entonces, lo que estamos viendo es eso, la necesidad de decir, ¿qué hacemos a partir de ahora? Han intentado llevar al mundo a la guerra termonuclear, matando a Soleimani, no salió. Porque el mundo no quiso una guerra, porque al final las consecuencias para nosotros y para ellos son terribles. Entonces su plan B en este caso ha sido coronavirus. Y coronavirus tiene las consecuencias que ha tenido porque han destruido las economías de todos los países y las consecuencias son el mundo está en quiebra. Oye, para que nos aclaremos, tú no niegas la existencia, como hacen algunos, a lo mejor es una pregunta, de la pandemia, del coronavirus, etcétera, sino que quizá lo que afirmas es que aprovechan el coronavirus para tomar el poder. No, el poder ya lo tiene. Es decir, lo que necesitan es desgravar una deuda. Bien. Obviamente existe el coronavirus, como existe cáncer, como existe cualquier sinfín de enfermedades, pero que no es una pandemia, esto también es seguro. Yo te voy a explicar a través de un ejemplo muy fácil de entender y para la gente también muy visual, bien, con tu permiso, cómo funciona esto. Sí. Vamos A ver. El mundo les va a culpar a ellos de la quiebra y la pérdida de vida, de negocios, de trabajos, y estos no pueden permitirse este lujo. Entonces ellos inventan un virus en laboratorio, y cuando tú un virus, al mismo tiempo inventas obviamente una vacuna. Es impensable que tú vas a tener un virus sin tener una vacuna, por razones obvias no tengo que explicar. Siguiente paso. Necesitan primero tener a la Organización Mundial de la Salud, o bien como el elemento principal en este convencer a nivel planetario que estamos hablando de una pandemia. Entonces ellos van y hablan con el director de Fondo de Organización Mundial de Salud, da igual cómo se llama, esos hombres o una mujer, no tiene importancia. Y le explican la situación. Si el hombre dice que, claro, lo vamos a llevar a una pandemia para poder llevar a cabo todas esas cosas que estamos viendo, perfecto. Si el hombre dice que no, entonces le ofrecen, por ejemplo, 300 mil millones de dólares para luchar contra esta supuesta pandemia. 300 o 400 es un número, al final esa gente son papelitos de color que ellos imprimen con una máquina. Después, si él dice que sí, bien. Si no, le ofrecen, por ejemplo, 100 millones de dólares para él que pueden ingresar en cualquier cuenta secreta que él quiera. Si él dice que sí, bien. Si él dice que no, le ofrecen premio Nobel. ¿Qué más da? Se lo dieron a Obama. Que van a dar a este hombre y le van a decir que es el hombre que salvó el mundo luchando contra este terrible coronavirus, la pandemia mundial. Si el tipo dice que sí, bien. Si él dice que no, entonces le amenaza. Y le dicen, mira, esto vamos a hacerlo sí o sí de esta forma. Entonces, si tú dices que no, te vamos a matar, como hemos matado un sinfín de presidentes, somos nosotros que íbamos a llevar a cabo 11 de septiembre. ¿Cómo le vamos a matarte a ti, llevarlo a esto, decir que has sido un loco solitario? Si la masa sucia, los borregos planetarios van a creer cualquier cosa si aparece en algún periódico del mundo. Y con los medios de comunicación principales están en las manos de la élite, muy fácil. Y Daniel, tú has mencionado
Sí, perdón. Tú has mencionado, Yo, y lo has hecho déjame tú, un minuto para terminar. al señor Déjame Soros. terminar. Sí, Déjame perdón, terminar perdón. porque es Sí, muy interesante. perdón. Dime. Entonces, el director de la Organización Mundial de Salud entiende que no tiene una opción. Si él dice que no le van a matar, poner otro. Si él dice que sí, entonces va a tener 100 millones de dólares, premio Nobel y una vida bien arreglada. Entonces ya tenemos la Organización Mundial de la Salud, que no es ninguna organización que trabaja para el bien del mundo. Es una organización parasitaria, que en su gran mayoría se 72% financiada por capital privado, George Soros, Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, es decir, etcétera, etcétera. Una vez que tú tienes la Organización Mundial de la Salud, el resto es fácil, porque ellos controlan todos los medios de comunicación del mundo. Controlan los medios grandes, New York Times, Washington Post, El País en España, El Mundo, Le Monde. Todos estos medios están en las manos de alguien. Alguien está en los puestos de poder, el complejo industrial militar. Y a través de los medios de comunicación tú puedes convencer a la masa social planetaria, y esto es la presión que necesitan ejercer sobre los presidentes. La mayoría de presidentes van a hacer el juego porque ellos entienden que son peones en este juego. Por eso lo que hemos visto con coronavirus a nivel mundial, todo el mundo ha dicho que sí, todo el mundo pusieron los bozales como los esclavos, y todo el mundo empezó a seguir las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Y si el presidente de algún país decide no seguir el juego, entonces le pueden destruir en los medios de comunicación diciendo que es un presidente inconsciente, una persona mala que no está preocupada por el bienestar de su país. Incluso le pueden llevar ante el juicio de la Haya, ¿sabes? Por peligrar la vida de las personas o lo que sea. Desde luego, ningún presidente que no juega con la élite planetaria del Estado profundo puede ganar las elecciones. Y entonces es muy fácil, no es una conspiración, no es cuatro viejos sentados en una sala oscura, cogiéndose de la mano, mirando una bola de cristal. Es una cosa muchísimo más sencilla. En este caso, lo que estamos viendo es justo este guión desempeñándose a nivel planetario. Y repito, coronavirus, como cualquier otro, porque es un juego de inteligencia, tiene muchos objetivos. Y como en cualquier juego, hay muchos que están interesados en obviamente sacar provecho político, social, económico, etcétera, etcétera, meta histórico, y esto es lo que estamos viendo a nivel planetario. Entendido. Y cuando, Daniel, hablas de ellos, hay gente que pregunta, nos están preguntando en tiempo real, ¿quiénes son ellos? Y, por ejemplo, si Soros está entre ellos. Soros no está entre ellos porque todo el mundo conoce el nombre de Soros. Igual que todo el mundo conoce el nombre de Gates. Yo creo que esto tiene que ser a cualquier ser pensante. 2 más 2 es 4. Si tú apareces en la lista de los más ricos de la revista Forbes, no eres rico. Porque la gente verdaderamente rica no está en ninguna lista, no está en Google, no existe. El dinero le gusta silencio. Si, por ejemplo, vamos a comparar un tipo como Bill Gates, que tiene ¿cuánto? Una generación y media, 2 generaciones como mucho de dinero. O vamos a comparar a Soros, que tiene 40 años, 50 años de dinero. La verdadera riqueza tiene más de 500 años. Si queremos hablar de la riqueza, podemos hablar, por ejemplo, de la familia Baruch. Son los judíos y son los propietarios de Standard Chartered Bank. A los jugadores de fútbol, a los que les gusta, amantes del fútbol, Liverpool tiene en su camiseta Standard Chartered Bank, fundado por los Baruch en 1613, el mismo casi al día que se fundó el imperio de los Romanov en Rusia. Pero los Baruch son del siglo V. Es decir, es dinero que tiene 1500 años. Efectivamente. Y no se mide en millones de dólares, sino mide en miles de billones y trillones y cuadrillones. Esta es la verdadera riqueza. Y lo que nos están vendiendo con estas listas de la gente famosa, que van a poner en la lista de los más ricos a los Kardashian, o algún jugador de baloncesto, no entienden que el dinero joven, que es el dinero que tiene menos de 150 años, es justo el dinero que ahora va a desaparecer. Porque este dinero ganó su riqueza a base de las bolsas. Y las bolsas en este momento van a quebrarse todas. Y lo que tiene la gente, las bolsas lo van a perder, pero el dinero no desaparece. Simplemente estamos hablando de la transferencia de la riqueza. Entiendo. De la misma forma que estamos viendo esta misma transferencia en
manifestaciones en Estados Unidos donde la gente pobre están perdiendo sus negocios y estos negocios alguien con mucho dinero están comprando por piniques. Bien, bien, bien. Vamos a pasar a conectar ahora mismo con Girona. Daniel, nos preguntan, ¿el poder oculto se está tambaleando con la crisis del coronavirus o se está beneficiando? La lucha en este momento no está entre el pueblo y el Estado profundo, está entre los liberales banqueros financistas, por un lado, son la gente que apoyaron a Hillary Clinton en el año 2016, es decir, Hollywood, Silicon Valley, agencias de inteligencia, todas las instituciones internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Ellos es el equipo de Hillary Clinton. Ellos son los neoconservadores, liberales, banqueros financistas del Estado profundo, por un lado. Entonces, lo que ellos perdieron y no han podido recuperar desde el año 2016 es el poder de emisión, que esa emisión es una máquina que imprime dinero. En Estados Unidos, esto ahora mismo está en las manos de Donald Trump y su gente, que es el grupo opositor. Entonces, lo que estamos viendo es la lucha de supervivencia entre un grupo que lleva controlando primero la parte occidental entre 44 y 91 y a partir de 91 el mundo planetario. Es el siglo americano, es el modelo planetario. Se te entrecorta un poquito, Daniel. Ahora sí. A su modelo de expansión infinita. Sí. Entonces, ellos, aunque todavía no lo saben, están muertos. Lo que pasa con lo que tú estás viendo a nivel del caos organizado, a nivel planetario, están intentando de hacerse otra vez con la iniciativa vía la quiebra planetaria. Carlos. Estupendo, Daniel. Daniel, también nos hacen en torno al tema del coronavirus, nos preguntan si hay algún país que se puede beneficiar de esta crisis del coronavirus. Beneficiar cómo, depende, porque todo el mundo ya se ha beneficiado. Si tú estás, por ejemplo, fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. La Reserva Federal está inyectando $1 billón por día y los destinatarios de este dinero no son la gente, es decir, son los bancos. Y esa gente podrá comprar 1 tonelada de bienes y muebles baratos en todas las ciudades principales del país. Es decir, crear una fortuna a coste de todos los negocios quebrados. Y tampoco es de extrañar que los mercados financieros están muy contentos y están subiendo, mientras que el mundo entero está en quiebra. El capitalismo de desastre nunca ha sido tan rentable como ahora. Los mercados, ningún mercado quiere la paz. Es un cuentos. Ganan muchísimo más con la guerra. Es donde sea, en España, en Estados Unidos, donde sea, no importa, en China. Repito, la Reserva Federal prestará $1 billón a los grandes bancos. Pues la pregunta es, ¿cuánto dinero pueden generar estos disturbios raciales para las personas que los crearon en el respuesta? $1 billón al día. Entonces, en cualquier mercado donde tú estás creando este tipo de ganancias, obviamente a coste de pueblo, tú estás ganando. Carlos, Estupendo. vamos a pasar un momentito a Joan Miquel. Buenas tardes, Daniel en México. Buenas noches a la gente que nos ve desde España. ¿Quién financia a Donald Trump? ¿Lo sabes? ¿Qué se esconde detrás de esa financiación? Vamos a ver, Trump es un proyecto de la élite o la contraélite. Tú ten en cuenta una cosa, que hasta el año 2014, más o menos, entre 44 y 2010, 2012, 2014, la gente, todos los presidentes de los Estados Unidos, todos, da igual si es partido republicano o demócrata, formaban parte del mismo grupo, liberal, banquero, financista. Es decir, no hay ninguna diferencia entre Bush, por ejemplo, y Hillary Clinton. Por eso, si tú miras en las últimas elecciones, la gente que apoyaron a Clinton y votaron por Clinton ha sido Bush padre, Bush hijo, Romney, John McCain, el senador americano de Arizona que murió hace un par de años. Estos son los pesos pesados. ¿Por qué supuestamente los enemigos de los demócratas estarían votando por Hillary Clinton? Porque no hay ninguna diferencia entre los dos partidos. Y no solo en Estados Unidos.
sino a nivel planetario. Es decir, lo mismo pasa en Canadá, da igual si es Trudeau o cualquier otro que está por el Partido Conservador, y lo mismo está pasando en España. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre el Partido Socialista con Sánchez, el otro no sé cómo se llama, con la coleta, o el tipo de Partido Popular, no sé ni cómo se llama este hombre, o el otro de Vox? Es absolutamente lo mismo. Porque al final la financiación de todos esos grupos viene del mismo techo. Este techo es liberalismo planetario. Y tú no puedes decir que no están a favor de una cosa y están en contra de otra. El concepto general, a nivel de concepto de lo que ellos representan y su visión del mundo del futuro, es liberalismo planetario. Y quizás en español no se llama así, pero es el mismo estado profundo. Por eso, cuando Donald Trump se pelea con el primer ministro de Canadá, o ex primer ministro de Inglaterra, Theresa May, o la canciller alemana Angela Merkel, o con la directora del Fondo Monetario, el Banco Mundial, o con G7, o cuando se sienta con las fuerzas de OTAN, el director general, y empieza a leer la cartilla en los primeros 10 segundos, la gente que dice, este es un loco, porque no entienden fundamentalmente cómo funciona el poder. Toda esa gente son enemigos de Donald Trump, porque absolutamente todos ellos, da igual qué partido representa los intereses liberales, banqueros, financistas. Es como yo tengo el cuerpo y 2 manos. Yo te doy 10 partidos políticos que van a luchar por tu bien. Aquí están mis 10 dedos, pero estos dedos están controlados por mí. Y yo te vendo lo que tú quieras comprar, pero al fin el cerebro es el mismo. Y Donald Trump no. Esto no quiere decir que Trump es bueno o es malo, o estoy a favor de Trump o en contra. Soy soviético. No siquiera soy ruso, soy soviético. Sí. Entonces me da absolutamente igual lo que pasa en Estados Unidos. Lo que pasa, Donald Trump no es una persona. Yo no estoy diciendo que es un extraterrestre. Es un proyecto de la élite alternativa. Y esta élite alternativa, ¿por qué a Trump, por ejemplo, no le pueden matar como le mataron a John F. Kennedy? Porque a Kennedy le mataron por mucho menos. Porque Kennedy no tenía esta cobertura que tiene Trump, porque Trump no es presidente ni siquiera de Estados Unidos. Es un presidente de un proyecto global alternativo. Porque hoy en día, y esto lo estamos viendo con los disturbios, Estados Unidos están en las manos, no Trump o los republicanos, sino este Estado profundo, liberal, banquero, financista. Son ellos que están financiando todo. Son ellos que están financiando las guarimbas en Venezuela. Son ellos que están financiando cualquier cosa que pasa en el mundo. Y Donald Trump como proyecto alternativo es la cara. ¿Quién está detrás? Detrás de Trump está el Vaticano. Trump es tierra y sangre. Es internacional negro. Es la nobleza negra. ¿Qué es internacional negro? Tierra y sangre. Es la vieja aristocracia europea. Son los Rothschild europeos. El Vaticano. Estas son las fuerzas detrás de Donald Trump, porque Trump es medio alemán. Y pensar que Trump no acuerda sus raíces y no entender cómo funciona a nivel de la política profunda los acontecimientos. Por eso repito, cuando llegue el momento de verdad, porque noviembre, y después tendrán que sentarse las grandes potencias para decidir cómo son las reglas de juego, de este nuevo mundo, igual que hemos tenido Yalta I, es decir, en febrero del año 1945, cuando se sentaron los ganadores, Stalin de la Unión Soviética, Churchill de Inglaterra, del Imperio Británico que ya estaba muerto, y Roosevelt representando a los Estados Unidos. Ahora mismo, de noviembre, a finales del año 2021, tendrán que sentarse las grandes potencias y decidir a nivel conceptual cómo va a ser este mundo. Es Rusia con Putin, China con el emperador Xi Jinping, Modi de India, y obviamente Trump debería sentarse en esta silla que pone Estados Unidos. El problema principal en este momento, Trump no controla Estados Unidos, y los esfuerzos que estamos viendo ahora por parte del Estado profundo, ahora con las manifestaciones, ¿no?, de este pobre hombre muerto, matado, asesinado por la policía, tiene que ver con lo que estamos viendo en el fondo. Un intento desesperado por parte de la élite liberal financista de salvarse. Y si ellos tienen que morir, van a morir, matar al mundo entero. Y es lo que estamos viendo en este momento. Por eso Trump no es una persona, no es presidente de Estados Unidos, aunque obviamente es presidente de Estados Unidos
pero tiene que entender gobiernos, porque la lucha no está entre países, está entre proyectos globales por definir cómo va a ser este mundo. En este momento hay 6 proyectos globales y para hacer un proyecto global necesitas 3 elementos. 1, la visión conceptual del futuro. 2, economía absolutamente independiente. 3, inteligencia, servicios de inteligencia independientes. En ese sentido, tenemos un proyecto que es los liberales de Nueva York, otro proyecto es Londres, lo llamamos Nuevo Jerusalén. El tercer proyecto es Gran Europa, que lo comenté antes. Cuarto proyecto, Gran Eurasia, con Moscú de capital, pero este no es Putin, es el nuevo proyecto de la verdad de Chingis Khan. Quinto proyecto es Datun chino y el sexto es el Califato Rojo Sufi Tarikati de Turquía. Estos son los proyectos que están ahora mismo viendo este reparto y decidiendo cómo va a ser este juego de aquí a cara el futuro. Obviamente ningún medio de comunicación va a comentarlo porque lo que están comentando en los medios de comunicación, es decir, es el nivel más bajo intelectual. Los negros salieron porque están enfadados porque un policía blanco mató a uno de ellos sin justicia, sin darse cuenta que lo que estamos viendo es la repetición una y otra vez de los montajes de revoluciones de color del siglo pasado. Daniel, muy interesante lo que nos cuenta. La verdad es que tenemos muchas preguntas, ¿no? ¿Trump es un peligro para el mundo o no es tanto como dicen? ¿Qué piensas? ¿Qué tiene peligro? ¿En qué sentido? Pues... ¿Es el peligro para los liberales y los financistas? ¿En qué sentido peligro? Pues imagino que la persona que hizo la pregunta, peligros, quizá se refería al tema de desestabilizar una economía o la paz mundial. No lo sé. No lo sé, yo te lo pregunto a ti como experto del asunto. Es decir, Trump es presidente de Estados Unidos. Trump es presidente de Estados Unidos, cierto. Sí. Pero Trump como presidente solo es capaz de nombrar a unos muy pocos consejeros personales. Y de algunos de los que, por ejemplo, los más cercanos que he tenido es el general Flynn y Bannon. Y a estos dos el Estado Profundo les quitó del medio en cuestión de semanas, montando lo de Russiagate, que vimos cómo terminó lo de Russiagate, y el resto es el sistema burócrata de 5 millones de personas que llevan 3 generaciones o más de 75 años, dentro de la misma estructura. Y es imposible nombrar a esa gente porque forma parte de la burocracia del país. Y por eso lo que está haciendo Trump es lo mismo que está haciendo Putin en Rusia, es lo mismo que está haciendo Xi Jinping en China. De hecho, estos 3 son el mismo equipo. Putin lleva 20 años en el poder y todavía no ha podido quitar lo profundo a los liberales banqueros financistas. Está haciendo lo mismo y son haciendo un trabajo magnífico, porque en 3 años y medio ha hecho mucho más que Putin en 20. Esto no quiere decir que todo está bien, pero echar la culpa de los atentados, de las invasiones a Trump no tiene lógica. No es Trump que mató a Soleimani, es el Estado Profundo, porque lo que tú tienes en Oriente Medio es una cosa perfecta. Por un lado, judíos y armas nucleares, por otro, tienes petróleo. Es una mezcla más explosiva. Y si tú quieres llevar a cabo una guerra termonuclear que va a matar a 4 o 5 mil millones de personas, desgravar las deudas y utilidades y hacer todo de nuevo a pequeña, no hay mejor lugar hacerlo. ¿O por qué te crees que la élite están construyendo de 100 millones de dólares? Porque les encanta vivir como ratas bajo tierra. No, prefieren vivir como ratas, no, pero entienden lo que se nos viene encima. Y además el problema de eliminar 4 o 5 mil millones le soluciona a la otra cosa. Como estando del quinto al sexto tecnoparadigma, es decir, el tecnoparadigma anterior era la banca, el IT, etcétera, etcétera, y al sexto, que es, hemos ido de postindustrial a transindustrial, que es el mundo de inteligencia artificial, robótica, el mundo virtual, tecnologías aditivas, etcétera, etcétera. Entonces, en este mundo de robótica e inteligencia artificial, la élite tiene un problema, no saben qué hacer con 90% de la población mundial que les sobra, porque no habrá trabajo. La gente que perdieron trabajo, que sean los 50 millones en Estados Unidos, o yo no sé cuántos perdieron en España, pero vamos, si en España antes el desempleo estaba
oficialmente 24, pero yo creo que era infinitamente más. Ahora tiene que estar 50-60%. Si en Estados Unidos la mitad del país no funciona, en España, que es infinitamente peor, más endeudada, tiene obviamente que estar peor. Esto quiere decir, si tú tienes a nivel mundial 7.000 millones de personas que no van a tener trabajo, ¿qué vas a hacer con ellos? Una solución es el sueldo universal. Pero tú no puedes pagar a 7.000 millones de personas $1.000 o $2.000 todos los meses. Es imposible. Entonces, eliminar a 4 o 5 mil millones vía una guerra termonuclear, reorganizar el mundo de otra forma a escala mucho más pequeña, además, incluyendo obviamente este campo de concentración electrónico sin lágrimas que estamos viendo ahora mismo a nivel planetario, es justo lo que querían hacer. Pero este no es Trump que lo está haciendo. Es el Estado profundo, porque son ellos que están entre la espada y la pared. Y la dialéctica que nos están vendiendo, que Trump es un loco y los demás son buenos, es una dialéctica absolutamente falsa. Porque a Trump, que quiere hacer América grande otra vez, esto es MAGA, Make America Great Again. Las guerras son malas. Necesita construir, no destruir. Son los otros que quieren destruir, porque vía caos es infinitamente más barato controlar que orden. Pueden reorganizar el mundo y otra vez hacerse con el poder, aunque ellos no entienden que este poder no les va a salvar, porque hemos llegado al límite de crecimiento. Entonces, o inventamos un modelo nuevo o nos vamos al infierno. Tenemos a Carlos desde Girona. Carlos. Nos preguntan, ¿se está produciendo un cambio de orden en Oriente Medio? No escuché bien. Que si se está produciendo un cambio de orden en el Oriente Medio. Hay muchas cosas que están pasando en el Oriente Medio. Por ejemplo, la Arabia Saudita está a punto de desaparecer porque el petróleo, es decir, cuando Trump llegó a la presidencia, él llegó a la presidencia con dos objetivos bien marcados. Y esto lo explico en mi libro que, repito, publicamos hace 3 años y medio. No es de ahora. Uno, desmontaje del modelo Bretton Woods, que es el modelo de sus enemigos. Y por otro lado, desmontaje del petrodólar, que también es la piedra angular del modelo de los liberales banqueros financistas post-crisis con el oro de 1971. Entonces, quiere decir que lo que estamos viendo ahora mismo es Trump desmontando los dos elementos principales del poder liberal banquero financista. Entonces, en este sentido, como este cambio que yo estaba comentando antes, de quinto al sexto tecnoparadigma, no tiene nada que ver ni con gas natural ni petróleo. Date cuenta, ¿por qué ahora mismo estamos yendo a la Luna? ¿Qué hay en la Luna que nos puede interesar? Entre otras cosas, helio 3, que es un isótopo. Eso tiene un potencial energético infinitamente superior a petróleo o gas natural, que nos puede dar solo en la superficie de la Luna suficiente energía limpia, barata y duradera para 2.000 años el planeta Tierra. Infinitamente superior a lo que tenemos en este momento. Y este es un proyecto de 2 generaciones, porque es proyecto de infraestructura en la Luna. Entonces, el cambio al quinto, al sexto tecnoparadigma, ¿qué son tecnologías de sexto tecnoparadigma? Son tecnologías abiertas. Por ejemplo, patentes, documentos secretos del Pentágono, nanorobótica, robotecnología 3D. Y durante mucho tiempo estas tecnologías estaban cerradas y de repente lo abrieron. Porque el nuevo paradigma tecnológico y el progreso necesitaban una base de población para desarrollar aún más estas tecnologías paralelas. ¿Qué tiene que ver con Oriente Medio? Tiene que ver que en Oriente Medio tenemos petróleo, pero sin petróleo Arabia Saudita va a desaparecer. Nadie lo va a necesitar más. Trump no es aliado de Arabia Saudita. Trump no es aliado de Canadá. Trump no es aliado de G7. De hecho, ayer o antes de ayer, él dijo que G7 es una cosa vieja, no la necesitamos más. Trump es un loco, no es un loco. Es un tipo absolutamente cuerdo, más cuerdo que todos nosotros. Y entiende muy bien que él es un proyecto alternativo. Entonces, lo que tú vas a ir viendo a partir de ahora, cambio generacional, donde Arabia Saudita, una parte, por ejemplo, donde está todo el petróleo, ¿quién vive ahí? Los chiitas. ¿Y chiitas dónde están? Están en Irán. Entonces, ahora mismo vamos a ver una guerra entre este proyecto de Califato Rojo Sufí Tarikati, que es Turquía por un lado, y por otro lado Irán, luchando básicamente por controlar
Arabia Saudita en el futuro. Y esto quiere decir que en el futuro es más que probable Israel también va a jugar un papel distinto, posiblemente unirse con Irán, incluso con Rusia, porque una de las cosas que estamos viendo ahora, después de la quiebra del concepto de Estado-Nación, ¿qué es Estado-Nación? Podemos hablar del periodo de 1648, es decir, Tratado de Westfalia, hasta finales de los años 60. Vamos a llamarlo Global 1.0. Entonces, Estado-Nación, país, todo el mundo sabe lo que es. Después, a finales de los años 60, en la famosa reunión del Club Bilderberg, que todo el mundo conoce bien por mis libros, decidieron en 68 en Mont-Tremblant, en las afueras de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá, crear otro concepto, desmontaje del país y creación del concepto de empresa mundial, es decir, poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen mucho más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y esto lo llevaron a cabo, esto llamámoslo Global 2.0. Después vino el mundo postindustrial 3.0 a partir de Reaganomics en los años 80. Y ahora estamos en Global 4.0, el mundo transindustrial de otras tecnologías. Y en este mundo transtecnológico, el papel clave para la inteligencia artificial y en todos los aspectos de nuestras vidas va a jugar fundamental. No se trata de drones o de robots, sino de una nueva filosofía de crear un ambiente que no depende de las personas. Y vuelvo a repetir, ¿qué significa eso? Significa que con el desmontaje de los países viene la regionalización económica, es decir, regiones de la Tierra que van a trabajar de forma conjunta. Y para que una región puede trabajar, necesitas entre 300 y 500 millones de personas. De hecho, BRICS era el primer intento de regionalizar la economía y Brexit era el segundo. Y esto es lo que viene ahora, la regionalización de las economías, donde, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México podría formar un bloque, que puede ser $1. El resto de América Latina, otro bloque. Y Europa, con el eje París-Berlín y las colonias francesas en África como recurso natural, sería otro bloque. China sería un bloque aparte, India sería un bloque aparte, Rusia dividido por la mitad por los Urales, con la parte occidental uniéndose a unos cuantos países, entre ellos Israel y Irán, y otra parte oriental uniéndose a las Coreas, Japón, por ejemplo, Filipinas, Vietnam, etc. Y nos queda con el Imperio Británico, Londres y el mundo árabe. Y Daniel... Y estos son los bloques. Sí, y en este sentido, eso termino. Y por eso Arabia Saudita en este momento no tiene lugar en ningún reparto. Bien. Daniel, ¿y el Club Bilderberg qué tiene que ver en todo esto? ¿Es la cabeza visible de este movimiento? Nada. Bilderberg no tiene nada que ver. Cuando yo escribí Bilderberg en el año 2005, el libro salió en septiembre del año 2005, hemos vendido millones, no sé, ya no sé cuántos millones hemos vendido de Bilderberg. En España es como 23 ediciones. Sí. La Biblia, vamos, sí. La Biblia. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que la gente, si antes de Bilderberg todo el mundo hablando de la conspiración judía masónica, Illuminati, masones, ojo que ve todo, todas esas conspiraciones. Cuando salió mi libro, todo el mundo dijo, ajá, esos son ellos. Porque de repente tenemos los nombres, apellidos, las caras, los documentos, quién se reunió, dónde se reunieron, de qué estaban hablando, y después se comprobó todo. Pero yo este libro lo escribí cuando yo estaba saliendo por primera vez de contrainteligencia militar rusa. Yo tenía que comer como tú o como cualquiera. Y yo pensaba, necesito vivir de algo. Y una de las cosas, pensé, yo puedo escribir un libro. Bueno, hay muchas teorías de conspiración, pero hay unas cosas muy interesantes. Y uno de ellos es Bilderberg, porque la KGB soviética, es cierto, desde la primera reunión en 54 siempre seguía muy de cerca este grupo, como en aquella época, los años 50, los años 60, hasta los años 70, era un grupo muy importante. Entonces nosotros tenemos un sinfín de todos los documentos, las fotos, etcétera, porque tú no podrías hacer un libro así sin enseñar a la gente. En el libro Bilderberg hay 200 páginas de fotos, documentos, de etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo saqué este libro para explicar cómo funciona una parte de este poder en la sombra, nunca era la intención de decir a la gente que esto es el ojo que ve todo, ese es el punto de pirámide, porque no funciona así.
Para la gente, para simplificarlo todo, pensaron que Bilderberg es la organización que manda en el mundo y me preguntan si Bilderberg maneja Trump, si maneja el Vaticano. No entienden a nivel conceptual cómo funciona. Bilderberg, Fondos Soros, Consejo de Relaciones Exteriores, Comisión Trilateral, el Bohemian Grove, los think tanks, las fundaciones americanas, todas esas instituciones, Pinay Circle, todos esos grupos son elementos liberal, banquero, financistas que promueven una ideología. La ideología de crecimiento ilimitado, la ideología de un mundo sin responsabilidades personales. La ideología del liberalismo es donde tú puedes robar lo que quieras, quitar a cualquiera lo que quieras y ser rico, y esto significa que eres exitoso. Esto es mundo de postmoderno. Entonces, en este mundo, las organizaciones como Bilderberg y compañía formaban un elemento clave, no del poder absoluto, sino de una rama que movía la dialéctica hacia el futuro, obviamente con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero nunca era el poder. Y ahora mismo, dado que Bilderberg, Davos, todas las organizaciones forman parte del modelo que está en su lecho de muerte, hablar de Bilderberg, el poder en la misma frase, no tiene ningún sentido. De hecho, una de las razones de por qué muchas de las personas de peso, ya no van ni a Davos ni a Bilderberg, porque no tienen ninguna importancia, porque estos organismos hoy en día, con esta quiebra de su modelo, ya no pintan nada y ningún reparto de aquí a cara al futuro. Oye, y Daniel, ¿cómo sobrevivir, ¿no?, el venidero colapso del modelo económico mundial? Hay gente aquí en el chat que está diciendo, bueno, se acabó, irá corriendo al banco, no sé, ¿puedes adelantarnos? Mira, yo quiero dar algunos consejos a la gente, con permiso. Sí. Una de las cosas, primero, el sistema bancario está en quiebra. Mi consejo, y yo no estoy levantando el pánico ni quiero causar ningún tipo de estrés para nadie. Mi consejo, como doctor de inteligencia conceptual, que he predicho muchas cosas y todos de ellos salieron tal y como lo he dicho y jamás me he equivocado, mi consejo para la gente, los bancos están en quiebra. Lo hemos visto, por ejemplo, en la Unión Soviética. Fíjate, la Unión Soviética, que era un imperio rojo que todo el mundo pensaba que va a ser para siempre, murió en 91 con tener el ejército más grande, más fuerte en la historia de la humanidad sin disparar una bala. Ahora mismo Estados Unidos están a punto de quebrarse, su modelo está muerto. Es decir, nada es infinito o para siempre. Y yo te puedo decir lo que pasó en la Unión Soviética. Un día nos acostamos en un país que se llama la Unión Soviética y el día siguiente nos levantamos en un país que se llama Rusia. Perdimos el país, perdimos la bandera, perdimos nuestra constitución, perdimos nuestra himno, perdimos todos los ahorros, porque al irnos al banco el día siguiente, los bancos estaban cerrados y 40% de mis conciudadanos perdieron todos sus ahorros, y como la consecuencia de esta quiebra, 25 millones de ciudadanos soviéticos, el mismo número que murieron en la Segunda Guerra Mundial, murieron por la depresión, falta de dinero, por drogas, por alcohol, suicidándose, etcétera, etcétera. El Pentágono ya tiene los números, y si esto pasa en Estados Unidos, los números de muertos van a ascender a 50 millones. Y yo te doy el mismo número que para mí Europa va a ser igual. 50 millones de muertos a nivel de Europa si se quiebra este modelo. No si, sino cuando. Y la quiebra empieza verdadera, no lo que hemos visto hasta ahora, en septiembre. Entonces, mi consejo para la gente es no fiarse de los bancos. Hemos visto lo que pasó en Chipre, cuando usaron el famoso bail-in, el dinero de la gente para salvarse a ellos mismos. Lo mismo va a pasar en España. Los bancos están en quiebra. Ni un banco, da igual si estamos hablando de BBVA, si estamos hablando de Santander, si estamos hablando de Citi. En Alemania, los dos principales bancos, Commerzbank y Deutsche Bank, han perdido el 90% de su valor. Están en quiebra. En Italia, 114 de los principales bancos del país están en quiebra. No hay dinero, no hay liquidez, no hay futuro. Y tener dinero en la cuenta bancaria es una locura, es jugar la ruleta rusa. Sacarlo si se puede todavía. Comprar oro físico, que sea vía Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que sea físico, no en papelito, y al final va a esfumarse como cualquier otra parasitaria.
Yo no juego en la bolsa, yo no sé nada de la bolsa ni me interesa. Yo no especulo, soy doctor de inteligencia conceptual. Yo entiendo lo que viene, lo que va a venir encima. La gente tiene que estar preparada por la quiebra de los países. Y el problema en Europa, igual que el problema en Estados Unidos, igual que el problema en Asia, igual que el problema en América Latina, ningún presidente de ningún país entiende que la quiebra significa mundo absolutamente desconocido y hay que estar preparado con un modelo del futuro conceptual, una brújula y un mapa que nos ayuda a salvarse de aquí cara al futuro. Esto no existe. Porque igual que España, igual que Francia, igual que otros países, viven según los dictados del Fondo Monetario. Y da igual si se va a Sánchez y entra el otro tipo de Partido Popular, no sé cómo se llama, o el otro del Vox, o el otro del Partido Amarillo, o da igual qué partido. Los dictados económicos vienen por parte de Europa y Fondo Monetario. Y este es el liberalismo parasitario puro, que está en su lecho de muerte. Y hasta que rompamos con esto, y volvemos a crear otro modelo alternativo, no podemos sobrevivir ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en Rusia, ni en ningún otro lugar. Porque el modelo chino sirve para chinos, no sirve para nadie más. Los judíos tienen una visión del futuro, sí, para ellos, que no sirve para el resto del mundo. Por eso están fundamentalmente ahora mismo empezar a pensar en una visión del futuro que no tiene nada que ver con el modelo caduco que estamos viendo en su lecho de muerte ahora mismo. Qué bárbaro. Oye, y para acabar ya, bueno, tenemos lo del webinar este miércoles. Acabamos ya porque sé que andas corto de tiempo, además, aunque dices muchas cosas en afortunadamente en poco tiempo. El 5G. ¿Qué quieres que cuento? El 5G, todo el mundo menciona que el 5G o la tecnología del 5G tiene que ver mucho con controlar este nuevo mundo. A su vez, algunos lo ligan paralelamente con el tema de los virus, cosa que no creo que sea así, pero esa confrontación que tiene Estados Unidos con China a través del 5G, ¿qué es lo que está escondido en esa caja de Pandora del 5G, Daniel? Sí, voy a explicar el 5G, pero primero, no hay ninguna confrontación verdaderamente de Estados Unidos y China. Es el mismo modelo que tenemos cara a cruz, porque los dos países se necesitan o se necesitaban hasta ahora, porque los dos pudieron crecer gracias a esta colaboración. Tú ten en cuenta que entre 1979 y enero del año 2019 existía un acuerdo secreto que lo firmó Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos en 79, y Deng Xiaoping, el secretario del Partido Comunista Chino en el año 79, de 40 años. Este acuerdo era beneficioso para los dos países. Lo que estamos viendo ahora, esta discusión abierta, es simplemente la leyenda de cobertura para que la gente, es para la masa, porque la verdadera diplomacia se hace detrás, donde no hay ni luces, ni cámaras, ni gente, solo las partes interesadas. Y lo que está en juego ahora mismo es el reparto del mundo a nivel, primero a nivel económico. Estados Unidos va a tener su parte y los chinos lo suyo, con yuan obviamente como moneda de cambio, respaldada por el oro. Dicho eso, hablando del 5G, hay muchos estudios disponibles que demuestran que esta tecnología es dañina para la salud. Por ejemplo, muchos científicos independientes advierten que los campos electromagnéticos de las estaciones base 5G llevan a cabo la irradiación total del cuerpo humano, lo que significa el aumento de cáncer en más de 800%. Lo que pasa es que con 5G tú tienes una conexión de nanochips con centros de control que necesitamos, o mejor dicho, ellos necesitan una conexión a Internet 5G de alta velocidad. ¿Por qué? Porque la introducción de la digitalización en todas las áreas de la vida junto con la tecnología 5G completará la creación de este campo de concentración electrónico que estamos viendo ahora en China y obviamente lo vamos a ver también en Estados Unidos, en España, en Francia, en Inglaterra, en Rusia y todos los países del mundo. Fantástico, Daniel, fantástico. Tenemos muchísima gente porque obviamente la gente tiene mucho miedo. No entiende lo que está pasando. Los acontecimientos, si antes lo que pasaba 1 o 2 años, ahora pasa en cuestión de horas.
La gente tiene miedo, no sabe qué hacer, no saben si sacar dinero de las cuentas bancarias, si dejarlo ir, si comprar casa, si no comprar casa, si cambiar la vivienda, si tener un segundo pasaporte, todos estos tipos de cosas. Y también, obviamente, el modelo del futuro, explicar lo que está pasando, cómo salvarse, qué hacer a nivel económico, político, social, porque la gente, obviamente, por encima de todo, necesitan saber para proteger a sus familias qué es lo que va a pasar de aquí a muy corto plazo. No estamos hablando de 5 años, no hay 5 años. Estamos hablando de unos meses, de tiempo que tenemos para prepararnos por lo que nos viene encima. Y si la gente dice eso es un conspiranoico, os quiero recordar que el 31 de diciembre, mientras la gente celebraba el fin del año, a nadie le hubiera ocurrido en su sano juicio que en 3 meses 50 millones de americanos se quedarían sin trabajo. El mundo cambiaría para siempre y lo que estamos viendo es el principio de este descalabro que voy explicando en todos mis libros durante los últimos 15 años. Pues Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con personas de las 4 esquinas del mundo aclarando una serie de conceptos. Tenía muchas ganas hace un montón de tiempo de conocerte y espero verte, a ver si te vemos en persona aquí en 3D en España en cualquier momento. Muchísimas gracias, Daniel. Disfruta de México.